Imaginen esto. Un expresidente es condenado a prisión, pero no por algo que hizo como presidente, sino por un rastro de sobornos que viene de mucho antes. Hoy vamos a desmenuzar la sentencia contra Martín Vizcarra en Perú para entender cómo un avión rentado, unos cuantos correos electrónicos y un sobre lleno de dinero, sí, un sobre, construyeron el caso que lo puso en el banquillo. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un líder político termina siendo juzgado por cosas que hizo en el pasado? Bueno, la respuesta está en los detalles, en la letra pequeña de los expedientes del caso, y es justo ahí donde nos vamos a meter. A ver, antes de arrancar, es clave que entendamos de qué delito estamos hablando. Se llama cohecho pasivo propio, que suena muy técnico, pero en el fondo es simple. Es cuando un funcionario usa su puesto para conseguir una tajada, una ventaja personal, a cambio de tomar una decisión que le compete. Básicamente, es la definición del libro de un soborno. Bien, esta es la hoja de ruta de hoy. Primero, el contexto general del juicio. Luego, nos metemos de lleno en los dos casos que armó la Fiscalía. Seguimos el rastro de las pruebas y al final vemos qué dijo la defensa y cuál fue la sentencia. ¿Listos? ¡Vamos! Empecemos con un dato que a veces se olvida. Aunque Martín Vizcarra llegó a ser presidente del Perú, los cargos en su contra no tienen nada que ver con su tiempo en el Palacio de Gobierno. No. Todo esto se remonta a su etapa como gobernador regional de Moquegua. Entonces, la Fiscalía armó un caso con dos grandes acusaciones, aunque muy conectadas. Ambas sostenían que Vizcarra, siendo gobernador, pidió pagos ilegales a cambio de entregar los contratos de dos obras gigantescas para la región. Y la petición no era menor. Pedían 15 años de cárcel. Bien, vamos con el primer capítulo de esta historia. El caso Lomas de Hilo. Un proyecto de irrigación que valía millones. El consorcio que quería ganárselo se llamaba Obrainsa-Astaldi. Y es aquí donde los fiscales dicen haber encontrado el hilo del que tirar. Y aquí está el corazón de la primera acusación. La Fiscalía no solo dijo que Vizcarra aceptó un soborno, no, afirmó que él participó activamente, que les filtró información financiera confidencial para asegurarse de que esa empresa, y no otra, se llevara el contrato. Y esta es la cifra clave, 81 millones de soles. Según un testigo clave, Elar Tejeda, de Obrainsa, el propio Vizcarra le dijo que la oferta de su empresa no podía pasarse de ese monto. Imaginen eso. Es como ir a una subasta sabiendo el precio máximo que los demás pueden pagar. Tenían una ventaja brutal. Ahora, una cosa es decirlo y otra muy distinta a probarlo. ¿Cómo se demuestra algo así? Pues la Fiscalía no se basó solo en testimonios. Hicieron un trabajo casi de detectives. Reconstruyeron todo siguiendo un rastro de papeles, de correos electrónicos y de movimientos bancarios. La evidencia empieza a tomar forma con esta declaración, que es contundente. El gerente de Obrainsa conectó un favor muy específico, alquilarle un avión, directamente con el acuerdo ilegal. Y ojo a la palabra que usa, pacto. Eso ya no suena a un favor entre amigos, ¿verdad? Y ese testimonio se pudo corroborar con pruebas digitales. Los registros de email mostraron que el mismísimo Martín Vizcarra le mandó la lista de pasajeros a la secretaria de Obrainsa. Así, tal cual. La avioneta que pagó la empresa llevó una delegación de funcionarios bolivianos por una petición directa de Vizcarra. Los cabos se empezaban a atar. Pero además de la avioneta, la Fiscalía habló de dinero en efectivo. El primer pago, según la acusación, fue de 400,000 soles, entregado justo después de que se ganara el contrato. La pregunta del millón es, ¿cómo mueves esa cantidad de plata sin dejar un rastro evidente? Bueno, según la investigación, el método fue bastante astuto. Obrainsa emitió un cheque a nombre de su propio mensajero, Tobías Puertas Gutiérrez. Y él mismo testificó que fue al banco, lo cobró y entregó el fajo de billetes en las oficinas de la empresa. Para el segundo pago, que habría sido de 600,000 soles, la defensa sacó un argumento que sonaba bastante lógico. ¿Cómo es posible entregar una cantidad tan grande de dinero en un simple sobre Manila? La pregunta, la verdad, generó uno de los momentos más curiosos de todo el juicio. Y la respuesta fue increíble. El tribunal ordenó una prueba física para ver si era posible. Y la conclusión fue que sí, 3,000 billetes de 200 soles pesan poco más de 2,5 kilos y caben perfectamente en un sobre grande tamaño A3. Lo que parecía un argumento para desbancar al testigo terminó por darle la razón. Bueno, pasemos ahora al segundo expediente. La Fiscalía lo presentó no como un caso aparte, sino como la prueba de que existía un patrón, un modus operandi.
La idea era sugerir que el método que usaron en Lomas de Illo se repitió en el proyecto del Hospital de Moquegua. En este caso, la cifra sube a más de 1 millón de soles pagados por el consorcio del hospital. El método fue un poco más sofisticado. El dinero se movió a través de facturas por servicios falsos, emitidas por una empresa fachada. Pero, de nuevo, la evidencia se construyó con lo mismo: testimonios, registros de llamadas y el rastro del dinero. Con las dos acusaciones ya sobre la mesa, llegamos a la recta final del juicio. El momento de escuchar los argumentos de la defensa para tumbarse todas estas pruebas y, por supuesto, la deliberación del tribunal para llegar a un veredicto. La batalla legal se centró en estos puntos. La fiscalía decía que la geolocalización del celular de Vizcarra lo ponía en lugares clave para las reuniones. La defensa respondió que la señal de una antena cubre un área muy grande y no prueba una ubicación exacta. También argumentaron que Vizcarra había delegado la autoridad de las licitaciones y que por lo tanto no podía influir. Y por último, intentaron desacreditar las pruebas digitales. Para poder entender la sentencia final, hay que conocer este concepto. Se llama concurso real de delitos. Suena a trabalenguas, pero es fácil. Significa que si te declaran culpable de varios crímenes que son independientes entre sí, las penas no se mezclan, se suman. Así que el proceso que siguió el tribunal fue una simple suma. Primero, decidieron una pena para el caso de Lomas de Illo. Segundo, otra pena para el caso del Hospital de Moquegua. Y tercero, aplicando el concurso real, sumaron las dos para obtener la condena final. El veredicto final no fue solo cárcel, la sentencia fue un paquete de 3 cosas: los años de prisión, una multa económica bastante fuerte y la prohibición de ejercer cualquier cargo público por un tiempo determinado. Y el resultado final fue contundente. El tribunal sentenció a Martín Vizcarra a 14 años de prisión. Además, le impuso una multa de casi 95,000 soles y lo inhabilitó por 9 años para ocupar cargos públicos. La conclusión fue que la evidencia era suficiente para condenarlo por los 2 sobornos. Al final, este caso, que se construyó sobre correos electrónicos, registros de llamadas y transacciones bancarias, nos deja con una reflexión importante. En un mundo donde cada vez más de nuestras acciones dejan una huella digital, ¿estamos entrando en una nueva era de rendición de cuentas para quienes están en el poder? Es una pregunta que, sin duda, queda abierta.